Entonces voy a tener el gusto de compartir el panel, primero con Patrick Devlin, ¿no? Patrick, quien es el presidente de la Comisión de Salud del CCE, y quien ha tenido durante los últimos años a cargo de esa comisión realmente un trabajo constante, fuerte, siempre de colaboración y siempre buscando las aristas para ver cómo sumar. También tengo el gusto de tener en el panel, y que es un lujo para todos, al maestro Raúl Anaya. Raúl ha sido consultor de la OPS, de la OMS, secretario ejecutivo del COMSEN, la verdad una institución, el maestro Raúl Anaya, y hoy es el director general de certificación del Consejo de Salubridad General. Así que un gusto también tener hoy a Raúl con nosotros. Y a Javier Potes, con quien hemos estado siempre trabajando, viendo batallas, haciendo cómo hacemos que las cosas sean realidad, quien, como ustedes saben, preside y dirige realmente un grupo precisamente de los hospitales, ¿no? El Consorcio Mexicano de Hospitales, que es realmente una agrupación muy relevante en materia de todo el tema de hospitales. Así que va a ser un lujo el panel de hoy. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos. Entonces, si les parece, podemos avanzar y dar inicio. Creo que la parte importante es decir, nos planteamos en un momento en el último año con materia de la pandemia, donde se trabajó fuertemente y de manera consensuada, trabajando de manera muy linda el sector público y el sector privado. De alguna manera trabajamos en fuerte colaboración, en una primera instancia, Patrick, Javier, Mario también de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y yo, y fuimos al Consejo de Salud General, donde encontramos realmente una gran aceptación por parte de Raúl Anaya, del ingeniero Alberto Gómez y por supuesto del doctor Santos. El doctor Santos muy claro, al igual que Raúl, en una visión de decir realmente el sistema de salud se debe de apoyar. Debemos de trabajar para que público y privado trabajen de manera conjunta y realmente entendamos la manera de interactuar y que se apoye. En ese trabajo, y después le pedirá a Javier que también nos cuente un poco de cómo él lo vivió, un trabajo muy importante de la Cancillería, de su titular, de Marcelo Ebrard, quien realmente apoyó para que este ejercicio fuera realidad y convocó a las diferentes instituciones de salud, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano de Seguro Social, al ISSSTE, al INSABI, a la Marina, a la Defensa, a Pemex, a todos a trabajar de manera conjunta para ayudar en el ejercicio de la pandemia. Así que, habiendo dicho eso, quiero pasar la palabra primero a todos para que rápidamente saluden, algún comentario de inicio y con eso damos inicio a nuestro panel. Así que, por favor, maestro Anaya, si me ayudas con unas palabras iniciales. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos los que están participando en este importante foro de discusión sobre los temas de salud. Saludo con mucho afecto a los compañeros que estaremos hoy en este espacio conversando sobre temas que nos han parecido realmente relevantes. Muy buen día y pues bienvenidos a todas y todos al foro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl. Por favor, Patrick. Pues gracias, Héctor. De verdad, lo dijiste muy precisamente. Creo que aquí estamos un panel de amigos, ¿no? Que hemos trabajado en momentos críticos como también en proyectos muy innovadores a favor de la salud de nuestro país. Estoy encantado de poder compartir este panel con ustedes, de poderlos saludar y compartir nuestras experiencias y puntos de vista, siempre desde con un enfoque constructivo, ¿no? Para con esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Patrick. Y por favor, querido Javier, bienvenido. Gracias, Héctor. Muy amable por tu presentación y un gusto saludar a los panelistas y a todos los que nos acompañan.
Y bueno, pocas veces tenemos estos espacios para dialogar de qué hay que hacer, expresar nuestros puntos de vista, y agradezco por eso esta invitación. Creo que va a ser muy productivo. Pues muchísimas gracias. Déjenme empezar y me gustaría primero escuchar la visión de Raúl. Raúl, un sistema de salud público-privado, un sistema privado, un sistema público, hoy dividido o históricamente dividido más bien, y que cuando se junta realmente consigue hacer sinergias. ¿Cuál es tu impresión de estos meses de trabajo conjunto y sobre todo la visión que ustedes desde el Consejo, tú y el doctor Santos, siempre han tenido? Muchas gracias por la pregunta y por permitirme la palabra de entrada, Héctor. Me parece que una gran aspiración en secuencia de esta posibilidad de haber incorporado a principios de los 80s a la Constitución la posibilidad de darle a los mexicanos la certeza de la atención a la salud con esta adhesión al artículo 4 constitucional, viene acompañada de una gran cantidad de desafíos, de retos. Tal vez uno de ellos que me parece importante es el que se refiere a esta necesidad de pensar en México más allá de sectores, más allá de instituciones, en la conformación de un verdadero sistema nacional de salud. Y este sistema nacional de salud no se puede dar sin la concurrencia, sin la participación de una gran cantidad de actores, los públicos, por supuesto, los privados, las organizaciones de la sociedad civil, las personas por sí mismas. Y me parece que si algo hemos tenido justamente en este espacio de contingencia sanitaria, ha sido justo la muestra de ello. Me parece que uno de los puntos que nos han llevado a poder tener evidencia de esta colaboración tiene que ver también con esta aspiración de poder tener un acceso efectivo a los servicios de salud, a lo que hemos aspirado desde hace muchos años, que es este tema de la cobertura universal. Particularmente en un sistema que como el nuestro es un sistema que presenta una gran fragmentación de posibilidades de atención a la salud. Por poner un ejemplo, más de 150,000 establecimientos están registrados hoy en de la DNUE del INEGI. Establecimientos de salud, el 98% de los cuales son consultorios, y de estos apenas el 2% son consultorios de tipo privado. La oferta se diversifica. Sin embargo, todavía tenemos población que no ha logrado tener efectivamente estos servicios. De manera tal que si nosotros pensamos en que existe una gran cantidad de recursos, existe todavía población sin acceso a los servicios, lo que tenemos que hacer es empatar estas voluntades de quienes han conformado estas estructuras para la atención desde lo público, desde lo privado, desde lo social, para poder generar una oferta efectiva de servicios. Creo que las premisas con las que se ha construido alianzas como esta que se generó en Hospitales por México, dada la pandemia, pues tienen que ver con limitar las barreras de acceso de la población a servicios de salud indispensables. Barreras que van más allá de lo económico, barreras que tienen que ver, como ya vimos, con otro tipo de condiciones, con la atención a circunstancias no previstas, con la necesidad de hacer ajustes en la disponibilidad de infraestructura institucional para poder atender temas como COVID específicamente, dando la pauta para que otros factores se sumen a atender esos elementos que esos hospitales, por ejemplo, que se reconvirtieron, no podían atender. Barreras de accesibilidad, barreras geográficas, que me parece que esta colaboración nos ha dado la pauta para entender que es factible, que es posible y que se necesitan desde luego la construcción de acuerdos que me parece ya tenemos, para los que me parece que tenemos ya buenos referentes. Muchísimas gracias, maestro Anaya. Licenciado Potts, Javier, y me gustaría escuchar de ti. Tuvimos, y decía acertadísimamente Raúl, la posibilidad de empatar lo que se necesitaba de un lado y del otro. Nosotros siempre decimos en la Fundación que el acceso a la salud
se logra cuando realmente está el personal de salud, la infraestructura, los medicamentos y los dispositivos, todo en tiempo y forma. Y hay ocasiones donde no necesariamente logramos como sistema, no tú, no yo, sino todos nosotros, empatar ese sistema. Parecería que ahora, y como bien lo decía Raúl, logramos un acuerdo que nos permite o nos permitió, y hoy todavía vigente en algunos de los estados, específicamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, empatar. ¿Cuáles fueron exactamente las vivencias de Javier y del consorcio para realmente lograr hacer este empate del que habla Raúl? Gracias, Héctor. Bueno, empezaría por la palabra clave que mencionó Raúl para mí, que es accesibilidad. Y accesibilidad implica, en este caso, poner al paciente como el eje central del sistema de salud. Creo que se dice sencillo, se dice fácil, parece lógico, pero no lo habíamos hecho. Teníamos como eje central nuestros hospitales, nuestras organizaciones, nuestros propios sistemas, y no estábamos en sí volteando a ver al paciente como eje central. Cuando lo hicimos a raíz de la pandemia, que vimos esta necesidad imperante de hacer algo al respecto para atender a los pacientes, tanto COVID como no COVID, pues se dio este diálogo y rompimos estas barreras que tú adecuadamente llamamos, dijiste, históricamente estábamos divididos, y nos sentamos a platicar. El diálogo no fue fácil, hablábamos idiomas diferentes, no porque no hubiera voluntad, sino simplemente no entendíamos mutuamente cómo funcionaban ambos sistemas. Pero obviamente el objetivo común que teníamos, que era esa dar la accesibilidad a la población, nos obligó, en buen sentido, a llegar a acuerdos para poder avanzar en este tema, ¿no? Entonces, creo que el tema fundamental fue ese, ¿no? Cómo generar accesibilidad para que la población pudiera llegar a los servicios de salud, lo cual me lleva a pensar también que esta división histórica no puede seguir tampoco, ¿no? Creo que por alguna razón, por razones obvias la habíamos estado viviendo, el sistema de México era predominantemente público, el sistema privado era un complemento del sector público, pero actualmente estamos viendo indicadores y estamos viendo información que nos dice, oye, tenemos que trabajar más en conjunto, y como bien lo mencionaba Raúl Anaya, tenemos que pensar un sistema nacional de salud más allá de las instituciones públicas. Tenemos que incluir al área social, al área privada, ¿sí? Y empezar a conformarnos como tal para brindar mejores servicios a la población. Muchísimas gracias, Javier. Y me gustaría también ahora escuchar a Patrick. Patrick, tú sin duda y el CCE han sido un baluarte en esa canalidad y constante propuesta de el sector privado se puede sumar, el sector privado puede ayudar. ¿Cómo lo vislumbran ustedes hacia adelante? ¿Qué piensan que debería ser esta participación privada? ¿Qué apetito ves de los empresarios de seguir invirtiendo en México, específicamente en materia de salud? Te agradezco, Héctor, la pregunta. A ver, quiero comenzar diciendo que sin lugar a duda, cada sector tiene sus fortalezas. Muchas veces pueden ser ampliamente capitalizadas, pero tenemos que encontrar esos mecanismos de complementariedad mutua. Y para eso tenemos que abrir este espacio de pues, discusión, de diálogo constructivo. Pensemos primeramente dentro del mismo sector público, desde un enfoque sectorial. Podemos optimizar el aprovechamiento de la infraestructura de cada subsistema de salud, ¿no? Especialmente con un enfoque local, ¿no? ¿Qué tiene Pemex? ¿Qué tiene el IMSS? ¿Qué tiene el INSABI en esta ciudad? ¿Y cómo podemos colaborar para mejor aprovechar nuestras capacidades? En segunda, veamos lo que se podría eficientar desde la óptica del sector público, subrogando, por ejemplo, los picos de volúmenes en la demanda hacia la infraestructura privada. Muy parecido a lo que se logró a través del tan exitoso convenio ya mencionado de los hospitales privados ahorita en el marco de la pandemia COVID. ¿Qué decir, ¿no? De la gran penetración local que tienen la infraestructura de hospitales privados, clínicas, farmacias con sus consultorios adyacentes. ¿Qué podríamos aprovechar de esta infraestructura en ese conjunto, ¿no? Más bien con ese conjunto de profesionales de la salud y sus propias cadenas de suministro para reducir muchas veces las deficiencias de acceso a la salud que hemos venido acumulando históricamente? No olvidar también el tan importante y potencialmente revolucionario espacio
de la tecnología, las plataformas de telemedicina, de tecnología artificial, etcétera. Todas estas herramientas que pueden verdaderamente transformar completamente el escenario con mucha agilidad y de manera sumamente eficiente, por lo que considero que es nuestra obligación incluso fomentar su adopción. Finalmente, pienso, Héctor, que podemos hacer mucho conjuntamente, con un enfoque también ahora interinstitucional, en conjunto con las empresas del sector privado. ¿Qué tanto podríamos impactar, por ejemplo, para desarrollar e implementar estrategias eficaces en prevención integral a nivel educativo, en las empresas mismas, a nivel social o comunitario? Entonces, verdaderamente estoy convencido que estos apenas son la punta del iceberg. Muchísimas gracias, Patrick. Ahora me gustaría escucharlos a los tres, ¿no? Ya Patrick empezaba en esa dirección, sobre cómo ven estas prioridades de colaboración hacia adelante. Déjenme hacer una reflexión sobre lo que fue hasta ahora el convenio. Ustedes saben que iniciamos en una visión muy clara de hacer una reconversión hospitalaria para que el gobierno priorizara la atención de los pacientes con COVID. Y en ejercicio que hicimos con el doctor Hernández y con la clara señal del maestro Zoé Robledo, trabajamos sobre algunas intervenciones puntuales que de manera inicial el IMSS sentía que podrían ayudar mucho a esa reconversión. Y así fue que se definió cesárea, se definieron partos, se definieron apendicitis y 6 otras, en total 7 indicaciones totales. Y trabajamos sobre esas indicaciones, logrando acuerdos precisamente con Javier, con el consorcio, con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, para ver cómo iba a funcionar, qué costos habría que cobrar, cómo se llegara a un acuerdo. Y así fue que sacamos el tema adelante. Después, hacia enero de este año, por instrucción del presidente López Obrador, se pidió incluir realmente COVID. Y entonces pasó a serse incluido COVID de manera amplia, y ya que solo en la primera etapa, solamente el ABC, el Centro Médico ABC daba ese servicio, así como el conocido centro Citibanamex. Cuando vemos hacia adelante, ¿cómo imaginan esta colaboración o esas prioridades de colaboración hacia adelante? Como dije antes, nosotros en la Fundación hablamos de personal de salud, de infraestructura o de medicamentos o dispositivos. Puede ser en alguna de esas tres. Lo imaginamos más por servicios completos, es decir, que los privados pudiesen en algún momento tomar responsabilidad de intervenciones, de una serie de intervenciones, o incluso de la atención de una parte de la población. Maestro Anaya, ¿cómo lo sientes? ¿Qué crees que debería ser? ¿Cuál es el camino que ves hacia adelante? Muchísimas gracias. Me parece que esta buena provocación que has hecho para poder hacer esta parte de la reflexión me lleva a pensar en dos vertientes. Uno, lo que tiene que suceder a nivel institucional, particularmente si lo que pensamos es quitarnos esta idea de lo público y de lo privado y ponemos en el centro de la atención al paciente, a las personas que en realidad son los usuarios de los servicios. Y partiendo de esta experiencia que ya se ha vivido con este convenio, al que ya se ha hecho referencia, creo que necesitamos partir de 3 elementos en principio. Uno, sin duda, buscar nuevas formas de organización de las instituciones públicas para poder establecer efectivamente alianzas con las instituciones privadas y con las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, se necesita buscar una mayor flexibilización del marco jurídico, del marco administrativo, que permita que esto no sea un tema de orden coyuntural, sino que pase a ser un esquema, digamos, estructural de prestación de servicios de salud. 2, y creo que Patrick lo señalaba hace un momento muy bien, trascender el tema de la atención médica, quitarnos la visión hospitalocéntrica, ¿no? Y pensar mucho más en otro tipo de acciones que se pueden hacer desde estos espacios de colaboración, dejar de pensar en la atención médica de la enfermedad para empezar a pensar en temas de atención
a la salud de la población. Y un punto que me parece que es importante es que necesitamos fortalecer los mecanismos de interoperabilidad. Es decir, muy complejo poder lograr perspectivas de acuerdos de esta naturaleza si no tenemos sistemas de información sólidos que nos permitan hablarnos entre los distintos actores, poder hacer efectivo en algún momento esquemas como el de portabilidad, la transparencia suficiente para poder llegar a generar mecanismos de trazabilidad en los servicios, desde que la necesidad surge hasta que esté atendida por cualquiera de los distintos sectores del sistema. Es decir, necesitamos construir mecanismos que le den certeza a las operaciones que desde los distintos actores del Sistema Nacional de Salud llevamos a cabo para poder responder a las necesidades de la población. Y esto, desde luego, tal como se ha señalado en su momento en el programa sectorial de salud como una de sus prioridades, debe ser con principios de equidad, es decir, que aquel que acceda a servicios de salud, acceda a servicios de salud de la misma calidad en la medida de las condiciones que requiere y con las mejores posibilidades de resolución por parte de los actores. Muchísimas gracias, Raúl. Javier, me interesa mucho también tu perspectiva en este punto. Gracias, Héctor. Hay un dicho que dice, está más perdido el que no sabe a dónde va que el que no sabe en dónde está. Creo que se nos abrió una oportunidad de oro en la colaboración público-privada. Y un punto a favor ahorita en el tema de la pandemia es que nos obligó a sentarnos y ver que sí podíamos trabajar de manera conjunta y empezar a romper estas barreras históricas de sector público, sector privado. Creo que el programa per se fue todo un éxito y la pregunta es totalmente válida, la que tú haces, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que es importante que metamos un pie en la puerta y no dejemos que se cierre y mantener esta colaboración. Pero una colaboración planeada a largo plazo. Creo que es importante empezar a planear, a diseñar un nuevo sistema de colaboración público-privada. Coincido con Raúl en la parte de la interoperabilidad, en la parte legislativa. Tenemos que ver el tema de financiamiento. Tenemos obviamente que ver el tema de equidad por el tema mismo de la calidad en la atención. Y necesitamos empezar a generar líneas de acción para el sector público, las diferentes instituciones, para las asociaciones privadas, para los mismos hospitales, consultorios, farmacias, gabinetes, y hacia dónde va la colaboración público-privada en un futuro. No lo veo simplemente en pequeños pasos, o sea, podemos empezar a incluir temas de tecnología, podemos empezar a incluir algunos temas de atención, pero me gusta más pensar una visión global a largo plazo en conjunto, donde la salud sea el tema central, no tanto la enfermedad, y donde inclusive el sector privado, y aquí es importante también la participación de las aseguradoras, empecemos a correr ciertos riesgos en la salud de la población. Hay que voltear necesariamente a lo que han hecho otros países. En la parte de prevención es muy importante las especies europeas, en la parte de colaboración público-privada podemos ver lo que está haciendo América Latina, países como Chile, como Colombia, como Argentina, y aprender de sus mejores prácticas también, porque tampoco se trata de inventar el hilo negro, ya otra gente lo ha estado haciendo y podemos de ahí tomar experiencias exitosas. Concluiría con eso, Héctor. Creo que mi visión es a largo plazo y creo que en ese sentido urge que nos sentemos a platicar de qué mecanismos tenemos que empezar a diseñar como sistema para un modelo de colaboración público-privada exitoso a largo plazo. Muchísimas gracias, Javier. Patrick, tu perspectiva en este tema de prioridades de colaboración hacia adelante, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve el CCE, la Comisión de Salud? Muchas gracias, Héctor. Pues, a ver, creo que tenemos que nunca olvidar que cuando estemos hablando de salud, estemos siempre manteniendo a las personas en el centro. Ya lo dijo Raúl, ya lo dijo Javier, sé que tú y yo compartimos esa misma perspectiva, pero me atrevería a proponer que además de eso, debemos de también buscar tener al mismo tiempo o lograr una mayor competitividad de nuestra nación en este sector que nos daría un potencial a nivel regional enorme. ¿A qué me refiero? A ver, podríamos de entrada
identificar claramente otros tipos de convenios que entran dentro del marco COVID, ¿no? Con laboratorios de diagnóstico, farmacias, consultorios, etcétera. Otros tipos de convenios que se enfoquen a atender, pues, esta otra pandemia que tenemos de enfermedades crónico-degenerativas. Y sin lugar a duda, cómo darle en la torre a esa tendencia, pues con una estrategia de prevención integral, que también puede ser otro tipo de convenio que podemos de alguna manera abordar y ya comenzar a encontrar un mecanismo, una forma de salirnos de esta constante emergencia y reacción. Ahora, creo que de manera muy específica podríamos encontrar formas de apalancar las cadenas de suministro de las farmacias para lograr llegar y penetrar las distintas poblaciones. Sin lugar a duda, estas farmacias tienen consultorios adyacentes con personal calificado que podrían y ya están atendiendo muchas personas, derechohabientes de cualquier subsistema. Podríamos aprovecharlos mucho más. ¿Qué no decir de la posibilidad de encontrar espacios de colaboración, pruebas piloto, que pongan a prueba este pago por resultados, ¿no? ¿Cómo nos podemos asegurar de la salud de una comunidad o de algún tipo de condición? Sin lugar a duda, creo que también hay espacios que nos urgen adoptar para de alguna forma probar el valor que nos puede traer a la mesa la adopción acelerada de tecnologías de la salud, de inteligencia artificial, y con eso ampliar y acelerar el alcance de acceso a la salud. Y bueno, por último mencionaría también, creo que hay una enorme oportunidad de colaboración público-privada a nivel nacional e internacional para traer innovación, estudios clínicos, protocolos de investigación, incluso llegar hasta una política industrial farmacéutica que nos potencialice como nación. Esto siempre, sí, cada uno de estos temas también, sin lugar a duda, impactan y benefician a las personas que, reitero, son las que deben estar al centro de todo lo que hacemos y proponemos. Muchísimas gracias, Patrick. Creo que pones en la mesa un tema muy interesante y que valdría la reflexión específicamente con Raúl, de cómo incluimos a otros actores. Es decir, hoy hablamos y puntualmente, y voy a regresar al tema nuestro, que es hospitales, pero no quería dejar de perder la oportunidad de preguntarte, Raúl, ¿cómo ves otros actores? Y pensando en otros actores, a lo mejor pensar si hay un rol, por ejemplo, para la farmacia, en dispensar a nivel de farmacia, por ejemplo, productos que pues, son prescritos por el gobierno, una discusión que se ha tenido hace algún tiempo. También el consultorio adyacente a farmacia, su rol, potencialmente también los laboratorios de análisis clínico privados. ¿Podría yo ir y llegar a un acuerdo en el que ves un acuerdo con esos tres actores? Digamos, los análisis clínicos, el consultorio adyacente a farmacia y por qué no la farmacia en la dispensación. ¿Lo ves? Esto que ya iniciamos con este convenio con los hospitales privados, ¿nos puede servir de marco, de reflexión, de buscar otras alternativas? Me parece muy importante reflexionar sobre este tema. A ver, son actores que están ahí, son actores que proveen servicios, son actores con un peso importante en términos de la posibilidad de ofrecer a la población espacios de servicio concretos en lugares que, como bien decía también Patrick hace un rato, están en los espacios en donde se requieren, ¿no? Este tema de localidad. Yo lo que diría es, si pensamos solamente que algunas de las estadísticas que nos han dado consultorios adyacentes a farmacias, particularmente a Nadine en algún momento, es que producen cerca de 120 millones de consultas por año. Esto significa que casi tocan a la población una vez en su conjunto. De manera tal que aproximarlos no debe ser una condición para pensarse, sino una condición para actuar sobre ella. Es decir, el tema hoy es cómo hacemos para que esta parte importante del Sistema Nacional de Salud que está tocando a la población sume, participe, aporte elementos que nos permitan darle realidad, concreción a esta idea
de que podemos lograr esta cobertura con mayor efectividad. Me parece que hay cosas que están dándose en el medio que están cambiando y que están cambiando de manera importante. Esta idea, este cuestionamiento en algún momento ideológico, político, de si lo público y lo privado pueden coexistir, pueden compartir, creo que lo hemos roto. Señalabas hace un rato, Héctor, cómo ha sido interés del propio señor presidente mantener e incrementar estos acuerdos que se han tenido hoy entre públicos y privados. Desde el Consejo de Salubridad General se ha mantenido una apertura para poder dialogar y construir escenarios mejores de colaboración, no solamente con Patrick y con el Consejo Coordinador, sino también con instancias muy puntuales que tienen que ver justo con consultorios adyacentes a farmacias, con laboratorios de análisis clínicos. Hemos tenido en la participación, por ejemplo, para la revisión del modelo de seguridad del paciente, Consejo de Salubridad General, ya la participación de estos actores y están contribuyendo y están sumándose para ver cómo podemos ir garantizando o cómo podemos ir buscando un mejor nivel de calidad en la prestación de sus servicios, pero sobre todo un mayor nivel de confianza de la población en el momento de aproximarse a esos servicios. Es decir, es innegable que hoy esta idea de que los servicios desde lo privado podrían tener algunas condiciones poco éticas o interesadas solo en maximizar beneficios, se ha roto. Me parece que este es un tema que hoy está cambiando no solo en la percepción de la población, está cambiando en la percepción de las instituciones públicas de prestación de servicios de salud. Muchísimas gracias, Raúl, y hagámonos después la tarea de platicar más de esta materia para ver cómo se puede sumar, porque realmente ustedes como Consejo de Salud General han sido un eslabón clave en esto y hay que reconocer el gran trabajo que tú hiciste, que hizo el Consejo en el liderazgo del doctor Santos, pero realmente un gran trabajo de todos ustedes y es momento también de agradecer, porque la gente a veces no se da cuenta del gran trabajo que hacen ustedes en el Consejo de Salud General y que hizo realmente posible gran parte de esta actividad. Me gustaría escuchar a Javier en un tema que preocupa siempre sobre queremos hacerlo nacional, queremos ir a todos lados, queremos realmente un sistema que tienda a ser un sistema único, un sistema de colaboración pública-privada de lo mejor. Pero a veces reconocemos, cuando hacemos los análisis en la Fundación, que hay algunas geografías donde el privado no necesariamente está. Es decir, encontramos de manera importante hospitales en las capitales de los estados y a lo mejor en una población secundaria o así. ¿Qué necesita el país para que el grupo que tú representas, para que los hospitales privados realmente puedan ir a un mayor número de poblaciones y que esto que hoy discutimos realmente se pueda canalizar o construir no solo en las capitales de los estados, sino más allá de las capitales de los estados? Con todo gusto, Héctor. Bueno, tocas un tema que me lleva más en primera instancia al lado de la economía, que es cómo fomentar la inversión privada en salud. Y creo que en un momento donde el país lo necesita, requiere fomentar la inversión privada, esta situación caería de perlas, ¿no? Cómo lograr inversión y al mismo tiempo cumplir con una meta social, que es poder llegar a aquellas comunidades donde hace falta atención a la salud. Creo que entraría dentro de este gran modelo en donde si pudiéramos integrar este sistema universal de salud que incluye lo público y lo privado, el sector público nos pudiera ayudar con el financiamiento de la operación y me refiero no tanto en sí a financiar la operación de los hospitales, sino más bien poder pagar por los servicios que vamos a tener en esas poblaciones, porque, a ver, por una razón no hay hospitales en esas poblaciones. El volumen quizás de población, el nivel de ingresos, no permite que un hospital sea económicamente sostenible. Entonces, si queremos llegar a esas poblaciones, requeriríamos del financiamiento del sector público vía un esquema similar quizás al que tuvimos ahora en Hospitales por México, que por medio de determinados pagos de operaciones, de servicios, de padecimientos, los pudiéramos tener en esas instituciones, ¿no? Con eso resolveríamos el tema
del nivel económico y del volumen que efectivamente se requiere en esas instancias, y también lograríamos invertir en el país, que es algo que se requiere definitivamente. Me permitiría complementar, Héctor, que si bien el convenio Hospitales por México solamente abarcó en esta primera instancia 7 padecimientos, no fue por falta de voluntad de ambas partes. Vaya, ambos queríamos que abarcáramos más, tanto la parte pública como la parte privada, y lo que nos faltaba era tiempo. Había un tema de urgencia por avanzar en el convenio, y fue lo que pudimos poner sobre la mesa y ponernos de acuerdo más rápido. Pero lo menciono porque en un esquema bajo el que tú mencionas, los servicios pueden ser mucho más amplios. O sea, es realmente ir a poner centros de salud, centros hospitalarios de atención a la salud, no solo de enfermedad, en esas comunidades, y ahí es donde se requiere ver estos esquemas de financiamiento de lo público a lo privado. Muchísimas gracias. Si les parece, vamos a pasar ahora a responder algunas de las preguntas, ¿no? Creo que esta última tendría que ver de alguna manera con el ejercicio de cómo desde el tema macroeconómico ayudamos a impulsar la colaboración y que realmente este sector, el sector hospitalario, se convierta en un pilar económico del país. Y tú ya de alguna manera abrías puerta en ese trabajo donde hay que realmente apoyar al sector hospitalario y que eso es lo que nos permita ir a otras geografías. Patrick, ¿tú cómo ves a los empresarios en esa materia del sector también salud y de otros sectores, o a lo mejor inversión de fuera interesada realmente en desarrollar grandes cadenas o grandes grupos hospitalarios? ¿Cómo sientes que está el apetito de eso y qué futuro ves en esta materia? Gracias, Héctor. Yo considero, y mi experiencia, las conversaciones que he tenido dentro de los espacios del Consejo Coordinador Empresarial, que la comunidad empresarial de nuestro país, como también la internacional, están ávidos, están entusiasmados, tienen mucho interés en participar o encontrar a través de propuestas distintas mecanismos para poder sumar esfuerzos con el sector público y con ello impulsar el desarrollo del sector salud. Quiero mencionar que sin lugar a duda, pues nos damos cuenta que se requiere capacidad financiera, ¿no? No podemos negar que el gobierno tiene ciertas limitaciones financieras, pero por el otro lado, aspiraciones totalmente loables y legítimas de ampliar el acceso a la salud, especialmente para las personas más pobres. ¿Por qué no encontrar el cómo sí sumar el capital, las capacidades, la tecnología del sector privado con esa necesidad, incluso a nivel constitucional, obligación que tiene el sector público de poder garantizar ese acceso a la salud? Creo que tenemos que, de alguna manera, también hablar del elefante, ¿no? En el que tenemos en el cuarto, ¿no? Que son estas famosas APPs. Bueno, creo que cualquier tipo de modelo siempre tiene la oportunidad de mejorarse, especialmente después de haber tenido cierto nivel de experiencia con la misma. Y punto y aparte de lo vivido, pienso que debemos encontrar cómo evolucionar estas APPs hacia un nuevo modelo que aplique estos aprendizajes, pero que también permita continuar aprovechando este mecanismo, como se llame en su nueva versión modernizada, y con eso, pues darle cauce a la capacidad de capital que tiene el sector privado y con eso fortalecer el impulso del sector y ampliar así el acceso a la salud. Ahora, creo que también debemos de reconocer, y lo digo de verdad con toda la confianza del mundo, que la salud es un buen negocio. Y no me refiero a sus rendimientos mercantiles, me refiero a que también tiene un alto impacto en el desarrollo económico de las naciones y coadyuva de manera muy importante a la movilidad social. Por eso, este tipo de sectores debemos de impulsarlos. Generan grandes sumas de inversión, pagan buenos sueldos a los profesionales que colaboran en la misma y sin duda alguna también contribuye con importantes impuestos hacia nuestra hacienda pública. Entonces, por lo tanto, creo que hay un apetito, falta un poco abordar esos elefantes en el cuarto, encontrar cómo sí en su modernización con las experiencias
cosechadas hasta el momento, cómo engarzar esta colaboración pública-privada para que nos lleve o redunde en mayor accesibilidad al sector salud. Muchísimas gracias, Patrick. Por supuesto, a Marcos Pascual, que preguntaba, pues bueno, hay que ver que los actores realmente se mantengan siempre dentro de la ley, siempre respetando las políticas de competencia, y en la medida que los privados entran, son participantes que hay que recibir bien, y que por supuesto sean adheridos como lo son en materia precisamente de competencia, que es lo que siempre se busca por bien de dar acceso a la población. Déjenme hacer una última ronda de 1 minuto cada uno para cerrar, precisamente diciendo cómo hacemos que esto se convierta no en un proyecto, sino en una manera estándar ya de trabajar. Primero Raúl, después le pediría a Patrick y que cierre Javier, y yo cerraré con un comentario final. Así que por favor, Raúl. Muchas gracias. A ver, yo cerraría diciendo tal vez 2 cosas. La primera es recuperar una expresión que decía hace un momento Javier, en el sentido de no se trata de inventar hilos negros. Si lo que tuviésemos que hacer es replicar buenas prácticas, hoy creo que tenemos buenas prácticas evidenciables en el entorno nacional. Es decir, lo que ya hemos logrado con este acuerdo, más aproximaciones que se han tenido ya en otros momentos, en distintos momentos para otros propósitos, nos dan la idea de que efectivamente esto es posible. Y creo que se ha logrado a partir de empezar a vencer algunas posturas clásicas sobre esta separación público-privada, y también modificar estas percepciones que en ocasiones no fueron las más acertadas en torno a el desempeño de cada uno. Quitarnos estas visiones estereotipadas de que lo privado solo busca lucro, como decía hace un momento, es poco ético, maximiza beneficios, es corruptible, y pensar que lo público es, además de características como estas, vive en realidades burocráticas que no les permiten moverse. Me parece que eso lo hemos empezado, hemos dejado evidencia de que puede darse así, y me parece que lo que nos debe mantener en la ruta es seguir con este diálogo, seguir con este proceso de construcción, que sin duda pues nos va a dar la pauta para lograr mejores condiciones de salud para la población en México. Muchísimas gracias, Raúl, y otra vez te reitero un gusto tenerte en el panel, una persona con tu conocimiento y con la voluntad de siempre aportar por y para las mexicanas y los mexicanos. Gracias. Gracias por la invitación, Héctor. Patrick. Gracias, Héctor. Pues únicamente quiero enfatizar que para el Consejo Coordinador Empresarial la salud es una prioridad, y la alineación de los intereses sectoriales en transparencia es menester. Reconocemos el cimiento que representa la salud como base para permitir a nuestra sociedad y nación alcanzar su desarrollo potencial. Pienso que todos debemos ubicarnos. Nos debemos de ubicar a no olvidar el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Es poniendo a las personas en el centro, no olvidando siempre hacer referencia a esto, pero también, como dije al inicio, cómo contribuir a que nuestra nación sea un espacio más transparente, más dinámico, más competitivo, ¿no? Porque esto nos va a ayudar con esta gran oportunidad de mejoramiento de los niveles de bienestar de nuestra sociedad. Hacemos votos desde el CCE, tanto que el sector público como el sector privado, retomemos un diálogo constructivo que mantenga a las personas, siempre usuarios presentes y futuros del sector salud, en el centro de la agenda, y que esto también incluya políticas públicas que nos lleven a ampliar el nivel de competitividad del sector en nuestro país. Y por último, sabemos que la salud es un gran generador de bienestar. El acceso y la competitividad dinámica y transparente del sector será siempre un enfoque prioritario del Consejo Coordinador Empresarial, donde también siempre estaremos puestos y dispuestos a sumar con el sector público.
Muchísimas gracias, Patrick. Siempre un gusto sumar contigo, trabajar contigo para la Fundación Mexicana para la Salud. Es un gusto siempre colaborar con la Comisión de Salud del CCE que dignamente presides. Así que muchísimas gracias. Igualmente, mi querido doctor. Por favor, Javier, un Gracias, comentario doctor. final. Bueno, primero resaltar la experiencia enriquecedora que fue para mí el trabajar en este convenio de colaboración público-privada en Hospitales por México. Creo que nos permitió conocernos a ambos sectores, romper los paradigmas que teníamos un poco entre nosotros, romper estas barreras y nos permite ver hacia adelante para construir un sistema con mayor colaboración en lo público y lo privado. Veo varios retos a futuro, ¿no? Veo de parte del sector privado la necesidad de crear una articulación propia entre sus actores. Creo que entre nosotros mismos como sector privado, farmacias, CAF, gabinetes de diagnóstico, consultorios privados, etcétera, hospitales, aseguradoras, necesitamos podernos articular a platicar entre nosotros para ver cómo vamos a aportar en conjunto al sistema de salud. El gasto de bolsillo va a ser un tema muy interesante, tenemos que buscar la forma de organizar y optimizar ese gasto de bolsillo que se hace en salud actualmente y estar listos en ese esquema para comunicarnos con el sector público en un modelo mucho más integral, insisto, enfocado en el paciente, donde las historias que contemos sean historias de éxito desde el punto de vista de buenas experiencias de los pacientes al pasar por un sistema integrado. Esa sería mi visión a largo plazo. Creo que los retos son muchos, creo que hay la disposición de ambas partes para hacerlo. Ahí agradezco muchísimo la labor tanto del Consejo de Salubridad General, que ha sido un interlocutor excelente en ese sentido, y Raúl y el doctor Santos, todo mi agradecimiento. Igual para Funsalud y para CCE, que han servido como estos entes que han permitido vincular ambos sectores y organizarnos y poder platicar para lograr proyectos exitosos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Solo para despedirles, decirles nosotros desde la Fundación Mexicana para la Salud, el doctor Sobero nos encargó 3 cosas. Ser un think tank, y hoy tenemos el orgullo de ser el número 1 en América Latina y el 13º a nivel global. También nos encargó seguir apoyando la investigación y a los investigadores, y lo seguiremos haciendo. Y tercero, hacer posible que este tipo de acuerdos, como los acuerdos público-privados, sean una realidad. El doctor veía muy claro que ese trabajo público-privado era para sumar. Y cerraré con una reflexión que adelantó ya Javier. Está más perdido el que no sabe a dónde va. Y quiero decirles a todos ustedes que a nombre de este grupo que hoy estuvo y de otros muchos, sí sabemos a dónde vamos. Sabemos que queremos un sistema de salud que camine para dar atención a las mexicanas y los mexicanos de manera indistinta y donde realmente la salud sea vista no desde la enfermedad, sino desde la salud, lo que hará sin duda un México mucho más productivo. Gracias.